Saludos amigos, bienvenidos a mi canal, a su canal Camino a la Quinta Dimensión. Hoy le traemos un tema interesante, la Dama Templaria. Ya que me han solicitado mucho, en muchas ocasiones que hablemos un poco de esto y profundicemos un poco en quiénes fueron ellas, cómo vivieron y a qué se dedicaron durante lo largo de la historia, ¿no? Entonces, para eso invitamos a nuestro querido hermano Julio Alché, que él es vikingo, ¿no? De ascendencia, y entonces yo pienso que nos puede ayudar un poco a hablar sobre este tema, ¿no? Entonces vamos a dar la entrada a Julio. Saludos, hermano. Bienvenido nuevamente a tu casa. Sabes que aquí te queremos mucho y te respetamos mucho. Sobre todo los criterios que da, que tienen mucho fundamento y me encanta cómo podemos nosotros interactuar. Hoy traemos este tema. Sí, hoy traemos este tema de las damas templarias, ¿no? Un poco que quizás se relacione con tu vida cuando era vikingo, ¿no? O algo, o algún conocimiento quizás nos pueda ayudar a nosotros a desenmarañar un poco todo esto que existe en internet sobre las damas templarias, ¿no? Y un poco a que nos incursen en la realidad de quiénes fueron ellas y por qué realmente desaparecieron, ¿no? Así que en realidad no desaparecieron. Todavía sigue habiendo más de una orden, por lo menos una, tengo entendido, en Francia, está dirigida por una... Tienen distintos grados, ¿viste? Sería la gran sacerdotisa para aquellos que les gusta tratarla de brujas, ¿viste? Y está a cargo precisamente de la orden una mujer. No hay muchos casos, porque bueno, tristemente siempre hubo una degradación con relación al querido sexo femenino, sin el cual yo creo que la historia no hubiera sido posible. Pero siempre se las relega muchísimo, no solamente en este campo, que es un campo muy puntual, sino que en la mayoría de los campos. Si no, hoy día no habría las luchas que existen a través de algunos feminismos y otros tanto extremos y otros no tan extremos. Pero siempre es muy molesto tener que observar cómo la mujer tiene que ganarse un espacio dentro de una sociedad que la tiene como un ser inferior. Y si vamos a lo que es la historia, querido hermano, para nada eran seres inferiores. Absolutamente todo lo contrario, 180 grados. Es más, como decía mi querido amigo Lito Nevia aquí en Argentina, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y en general, cuando se escriben este tipo de narraciones en las cuales la épica y un montón, digamos, de situaciones, circunstancias, proponen a la mujer como protagonista directo, y vamos a hablar de una muy particularmente, pero no vamos a empezar por ella, pero la vamos a mencionar, que fue la queridísima Juana de Arco, templaria hasta el tuétano, y todo lo que logró en Francia para mantener ese rey que termina traicionándola. Uno dice, a ver, ¿por qué la historia realmente no se propone dar el lugar y la ubicuidad que realmente se merecen? Yo me tomé la idea de decir, bueno, a ver, yo voy a hablar de mi memoria activa. No son muchas las cosas que puedo contar, pero sí algunas son bastante interesantes dentro de lo que a mí me tocó como vivencia y aquello que puedo llegar a decir gracias a esta activación que tengo de lo que es mi línea de tiempo, desde el punto en que llegué a este planeta hasta el punto que abandono tercera dimensión, y después, bueno, lo demás ya no conforma a esta realidad. Pero dentro de esta realidad y de mis anteriores vidas, que ya sé que superan las 190, en más de esas ocasiones obtuve conocimiento a partir de haber estado en conjunción directa con estas maravillosas mujeres.
Y es mucho lo que se puede hablar. Así que, si te parece, si tenés alguna pregunta concreta para arrancar, y si no, le damos como venga, porque en esto siempre, tanto mi hermano Lázaro como yo, tenemos la virtud de poder ponernos de acuerdo y el tema es como que fluye. Y yo te agradezco esa oportunidad que me das y el respeto que siempre ofreces a mi palabra. Sí, desarrollo el tema. Yo sé que en alguna etapa de su desarrollo también la catalogaban como bruja, ¿no? En algunas de las etapas de su historia, ¿no? Sí, si quieres, empieza y tocamos el tema también. Vamos por ahí. Sí, por supuesto, porque, a ver, bruja, ¿qué significa? Significa alguien que está en contra y en total oposición a lo que en su momento eran los dictados del papado. O sea, la Iglesia practicaba naturalmente con su Inquisición una cantidad de límites extremos que llegaban, por supuesto, a la quema viva de una persona. A nosotros, al hermano Micael y a mí, nos tocó en 2 ocasiones pasar por eso, en 2 vidas, lo cual no es para nada divertido desde el punto de vista de lo que significa como trascendencia, pero naturalmente en el caso nuestro veníamos con el apoyo de las unidades que eran las que nos permitían la utilización de cuerpos clonales y no sufríamos lo que sí sufrían aquellos que no formaban parte de nuestra legión. Para lo cual intento dejar esto bien claro, éramos absolutos privilegiados. Y dentro de esos privilegios estaba la opción de poder contactar a estas mujeres dentro de otro ámbito y poder plantear nuestra realidad sobre lo que éramos, como viajeros, si se les puede llamar así, en el tiempo para ellas, porque al principio la situación no era fácil para poder explicarla, pero su altísima inteligencia y su capacidad de comprensión permitían que de pronto, con pequeñas explicaciones y aclaraciones y pruebas físicas, naturalmente, se quedaban fascinadas, pero fascinadas al punto del llanto y al punto de no poder, digamos, comprender qué maravilla era lo que seguía, porque no llegaban los límites a comprender de cuáles eran los orígenes de aquellos viajeros que estábamos en ese momento en convivencia, y mucho menos de las tecnologías que podíamos presentarles, no para el rompimiento de lo que significaba, por ejemplo, el libre albedrío o el desarrollo natural de cada una de esas personas. Pero en muchos casos, la única opción que les quedaba era explicar que tenían contactos con la divinidad, porque no había otra forma de explicarlo. Yo de divino no tengo nada, lo puedo aclarar, soy tan pecador como cualquiera. Micael diría exactamente lo mismo. Pero el carácter de divinidad era la única forma de poder explicar algo que salía de lo normal. Y eso había que hacerlo cuando el interrogatorio llegaba al punto de que había habido testigos que observaban que un tipo de pelo blanco, no conocido en la villa, estaba conversando con cierta persona y de pronto desaparecía. Con eso explicamos, así muy humilde y sucintamente, la realidad de que, por supuesto, un fenómeno de esas características, que para nosotros era muy simple, porque era simple disolución subatómica, y poder hacer el traslado espacio-temporal al receptáculo en el cual estábamos generando el viaje, para la persona que quedaba en el ámbito, era alguien que de golpe hacía y se desaparecía, como en la época de la Viaje a las Estrellas, que te acordás de la nave, se trasladaban a Tierra y de ahí volvían, o al planeta que fuere, y se formaban. Se materializaban y se materializaban. Claro, en el caso nuestro no era tan aparatoso, era simple, como si hiciéramos un dissolve en cinematografía. Se disolvía la imagen, generaba como una especie de arco lumínico y se generaba en un punto y el punto desaparecía. Era un efecto muy bonito que yo hasta ahora no lo pude encontrar. Es como que uno lo puede hacer con un cuerpo biodinámico, pero es imposible hacerlo con estos aparatos. Vamos a tener que hablar con los muchachos de Google o todos los que están trabajando, a ver si se puede crear un efecto semejante, porque la verdad que el efecto quedaba bonito. Perdón, soy un irrespetuoso. Pero para mí es tan natural hablar de esto que, perdónenme, me causa una cierta gracia. Pero no era gracia para aquellos que figuraban como testigos o testigos involuntarios, porque en general los encuentros se llevaban a cabo en ámbitos alejados de pronto de lo popular, nunca se hacían al aire libre, sin ir más lejos. La idea era introducirse, lo cual era complicado porque hacer el traslado espacio-dimensional a un sitio cerrado, en el cual había que atravesar paredes, etcétera, etcétera. Ya explicamos en uno de mis videos cómo funciona todo el mecanismo. Es bastante complicado, pero se logró. Y se logró más de una vez.
y se logró también mejorar algo que las brujas hacían. Porque las brujas, a ver, vamos al punto en concreto. Las brujas utilizaban la alquimia. O sea que eran verdaderas doctoras en química, y alta química, y supraquímica, en la cual la química se relaciona absoluta y directamente con la física, y crea un don de acción y de realización que permite la creación de metales. Muchas veces la la alquimia se la puso como el ejemplo básico de aquel que quería hacer oro y de golpe fabricaba oro en cantidades volumétricas porque precisamente conocía las combinaciones. No es tan así, no es tan así. El oro es un metal noble que se puede lograr, pero después de procesos muy complicados, y tampoco sirve. Es utilizado, sí, en algunos elementos de traslado para, digamos, reforzar los cables, que no son cables, en realidad son haces, entonces se los recubre. Pero esto ya me estoy metiendo en otro terreno, ¿correcto? O sea que el oro, como fue utilizado por las grandes civilizaciones previas a la nuestra, que lo utilizaban incluso como mecanismo de transmisión radial, lo que hoy sería una válvula radial, en aquellas épocas en las que eran las válvulas, se construían en fundamento de oro, porque tan noble es el metal y tan bajo es su nivel de desgaste y su nivel de transmisión cuando es utilizado bajo esas circunstancias y en combinación con otros elementos, maravilloso. ¿Cuál era la función de estas mujeres? Reforzar, por ejemplo, las armaduras, crear espadas que no se quebraran. Si nosotros pretendimos hacer algo, era intentar una cobertura de acero inoxidable de alto impacto que permitía que el hierro básico, que ya sufría bastantes moleduras en el momento del choque de las espadas, eso se recubría con una capa muy fina de acero inoxidable, por supuesto, templado de tal manera que era poco menos que indestructible. Muchas veces la espada se quebraba, pero el filo de la espada era absolutamente invariable. En el tiempo se hicieron algunas aleaciones y las chicas, como le diríamos hoy, utilizaban a los grandotes herreros que no entendían de dónde habían sacado esa piedra que tenían que derretir. Porque básicamente, claro, y esto mismo después comentaban, vino fulana de tal, por no decir un nombre, y me trajo una piedra que era casi cuadrada y que se derretía muy fácil y se enfriaba muy fácil y quedaba totalmente... Y yo le preguntaba de dónde la sacaba y medio me contestaban con evasiva. Eso, van siguiendo el personaje, eso iba sumando situaciones en las que, che, hay algo raro atrás de esta persona. ¿De dónde sacó esto? Y no faltaba uno que dijera producto de Satanás, el diablo, cualquier historia. ¿Por qué? Porque eran cosas que lo que no se podía explicar era en contra de Dios y toda su tradición. Quiere decir que eso venía del Averno. Seguramente del infierno trajeron un pedazo de eso que se secó, se puso frío, y esta bruja lo trae y te lo da a vos. Bueno, no importa. Eran casos excepcionales, pero yo con esto quiero sumar al personaje. Aparecían situaciones en las que era inexplicable. Claro, inexplicable para la forma de explicar de esa época, en la cual una realidad como la que se estaba planteando era imposible. Ahora, en el momento que la curiosidad surgía en estas maravillosas y bellísimas mujeres, porque encima eran muy bellas, la bruja se la pone siempre despectivamente como un ser feo, narigón, lleno de verrugas, sin dientes, con los pelos parados tipo Pirincho. Para nada. Porque, a ver, yo entiendo que la mujer refleja, además de la belleza física, esa belleza física se refuerza cuando la belleza interior, a través de su gran conocimiento, logra expandir hacia afuera y crea una imagen en la cual el absoluto toma protagonismo. Yo, de lo que he conocido, no existía una bruja que pudiera desear a decir que fuera fea. Cualquier modelo de hoy día, de maquillaje o de pasarela, es horrible al lado de lo que eran estas mujeres. Así como había otras que yo te aseguro no pelearía con ellas porque tenían unos bracitos, hermano. Claro, ellas eran las guerreras, eran las que salían y se enfrentaban a los hombres. Y con una habilidad y una calidad que, bueno, pero en general las brujitas eran bellísimas, de una dulzura, de una forma de trato y de un entusiasmo, porque claro, se sentían en un determinado momento como bendecidas por una situación en la que, ¿quiénes eran estos tíos que aparecían? De golpe se presentaban
primero como seres normales, uno entraba en la villa a caballo, tranquilo, sin ningún tipo de problema, como en las películas, ¿viste? Cuando llega el forastero que todos lo miran como diciendo quién es este, te instalabas tranquilo, explicabas, venías, te sumabas a la legión, que esa era un poco la idea. En los castillos era un poco más difícil porque siempre había todo un mecanismo de control que era más complejo, pero en las villas más pequeñas era mucho más interesante porque se te recibía como un viajero más. Y cuando encontrábamos, porque era muy difícil encontrar la brujita, porque la brujita estaba escondida, la brujita estaba oculta del resto, porque sabía perfectamente que donde descubrieran este pedacito del carretel, iban a tirar del carretel y la iban a poner en contra de la pared, y a partir de ahí desaparecía la villa, si se enteraban las autoridades en ese momento, que en presencia de todos los demás estaba precisamente este tipo de mujeres. Ahora, cuando había posibilidad de contacto y en ese contacto se podía llegar a establecer, que era muy difícil, porque en general eran mujeres que vivían solas y no era tampoco bien visto. Muchas de ellas eran incluso consideradas prostitutas por el solo hecho de recibir en su lugar un hombre al cual le estaban curando, porque eran sanadoras. Eran enormes cocineras, además practicaban la cocina de alta gama porque entendían que para cocinar no era lo mismo hacer un cacharrito que se hacía en la campaña, en el cual comían 3 o 4 hombres, a tener que preparar en una dotación 40 o 50 porciones. Tenían la idea de la mezcla, tenían la idea de la proporción, precisamente, ¿por qué? Porque utilizaban la química y la física como elementos fundamentales. Conseguían libros, honestamente no sé de dónde, pero los conseguían. Libros que a mí me hubiera encantado en más de una ocasión poder llevarme y traerme uno de esos a la realidad, porque yo supongo que sería un documento extraordinario, cosa que no se debe ni se puede hacer porque esos materiales no soportarían una transmutación atómica como la que se permite en estos casos cuando conversamos de los traslados interdimensionales. Pero eran obras de arte, hechas a mano, con explicaciones dadas por algunos técnicos y científicos, le podríamos decir, de aquella época, que tenían un conocimiento sublime y que también utilizaban ese conocimiento por debajo del escritorio, como quien dice, porque no lo podían hacer público. Porque donde esos conocimientos llegaban a oídos de algún rey, a oídos de algún principito de esto que le gustaba obtener poder, automáticamente eliminaban al tipo sin siquiera dejar que explique qué era lo que estaba haciendo. Y se encontraban con escrituras y símbolos absolutamente irreconocibles y como no servían, al archivo. O sea que empezaban al revés. En lugar de obligarlo al fulano o a la fulana, en este caso, que les explique qué es lo que está haciendo, primero lo matan y después se fijan a ver qué hacen. Era tal el nivel de brutalidad que existía, que honestamente no se puede comparar con nada. Pero bueno, insisto, el manejo de los metales, fundamental, fundamental. Eso permitió que muchas batallas se ganaran absolutamente, precisamente por el hecho de existir metales muy superiores, al punto de que un guerrero hábil, en un golpe certero, partía una espada por la mitad. Y no era Excalibur, era más fuerte que Excalibur. Es más, me atrevería a confesar esto, Excalibur no era una espada común. Y un día, si querés, tocamos el tema de Excalibur para explicar el verdadero origen de Excalibur. Porque acá todo se busca desde el punto de vista de la magia o desde el punto de vista de lo que se supone no explicable, pero todo tiene una explicación. Yo no las tengo todas, claro, tampoco me la doy de, Julito se la sabe toda, pero conozco. Y fui siempre el buscador, el curioso y el meterete, y pude preguntar y pude estudiar y pude aprender y pude estar en esos lugares en muchísimas ocasiones y obtener esa información que hoy día me permite entender que estamos como humanidad como estamos y cómo estaríamos mejor si no se hubieran eliminado tantos conocimientos, si no se hubieran quemado bibliotecas completas como Alejandría y otras tantas cuestiones. Pero bueno, poder del hombre por el poder. No sé si me fui mucho de tema o estamos más o menos en lo que vos pretendías, hermano. No, vamos bien, va bien. Vamos bien. Sí, ¿Se te ocurre alguna pregunta al respecto o sigo avanzando? No, yo pienso que bueno, que ahorita vamos a tocar el tema también, o vas a tocar el tema de cuando la Inquisición, ¿no? Y la cacería bruja, como se le dice, que de esa cacería es donde viene ese dicho que hasta ahora decimos, hubo una cacería bruja. O sea, Sí. que fue criminal lo que se hizo con ella, solamente para callarla, ¿no? Porque como se vio que eran tan fuertes y que con su conocimiento y todo lo que ellos hacían iba a ser capaz de destronar
a lo que existía en ese momento, ¿no? Sobre todo al cristianismo que estaba saliendo o evolucionando, ¿no? Es que eran muy, llamémosle brutos, no sé, de una intelectualidad muy baja. No comprendían, salvo desde la violencia, las opciones de poder. Como no comprendían, lo que no entiendo lo elimino. Ese era un poco el criterio. Entonces, criterio que hoy día se utiliza incluso en muchísimos ámbitos, en los cuales cuando vos tenés una persona que está trabajando y está haciendo cosas diferentes, se le pone en contra a todo el resto de la gente hasta que la echan, le buscan alguna historia porque no pueden admitir que puede haber alguien que supere la media de una inteligencia que puede llegar siempre a ser superable, pero que en muchos casos, siempre, mejor dicho, no en muchos, en todos los casos, depende de la voluntad de aquel que ejecuta el conocimiento y lo pule a tal punto de lograr avanzar por encima de lo que hasta ese momento es lo establecido. Lógicamente, las brujas o brujitas, como nosotros podemos mencionarlas en forma cariñosa, porque realmente se merecen ese trato amable y amoroso, fueron desarrollándose en el tiempo al punto de que como ellas mismas no tenían opción de poder dejar su conocimiento, a medida que iban avanzando en el tiempo y se iban poniendo más viejitas, armaban pequeños grupos tipo taller, como le diríamos hoy, o cursos, en los cuales, de una manera también muy particular y tratando de evitar el conocimiento del resto, iban entrenando. Y a su vez esa multiplicación hacía que, claro, las primeras, muchas de ellas desaparecen, no por ser tomadas como herejes o brujas o cosas por el estilo, no, morían por muerte natural en un ambiente que todavía no les era tan complicado desde el punto de vista de los logros posteriores. Cuando empezaron a aparecer logros importantes, cuando se entró a correr la bolilla a través de alquímicos, muchos de ellos venidos del Oriente, los orientales venían con muchísimas novedades al respecto, y muchas de esos productos que las brujitas utilizaban eran de origen oriental, venían de la India, venían de China, eran productos químicos de altísimo rango. Dicho sea de paso, la pólvora ya sabemos que llegó de China, pero estamos hablando de productos químicos en cuya mezcla, en cuya combinación se obtenían realmente resultados fundamentalmente extraordinarios. Ahora, eso era considerado magia. Hablar de química de ese nivel, a ese nivel, era magia. No podía ser explicado de otra manera. Y la magia era el fundamento de la brujería desde el punto de vista de la creación de situaciones por fuera del orden divino. Todo aquello que no viniera dentro del encuadre de un orden divino era magia, era satánico, era diabólico y se terminó el problema. Y a partir de ahí ya no había más clasificaciones. Eras hereje, reconoce tu falta o a la hoguera. Entonces, las jóvenes armaban equipos. Dentro de esos equipos estaban las guerreras templarias que tenían contacto directo y muchas veces las protegían. Era hermoso observar. ¿Por qué? Porque vos llegabas a un lugar, vamos a hacernos la película, y había dos mujeres perfectamente vestidas con el ropaje de usanza. Una de ellas era la brujita y la otra era una guerrera entrenada que de un solo golpe le partía el cráneo al tarado que se le pusiera enfrente. Y han ocurrido situaciones que hasta son, no digo graciosas, ¿no? En las cuales, a ver, voy a decir algo que seguramente no figura en ningún libro y si figura, ojalá figure para que me ratifique lo que te voy a decir. Conocían artes marciales. Sí, ¿cómo no? Eran entrenadas por maestros chinos. Y la mujer era mucho más dúctil que el hombre, el varón, porque su cuerpo es más flexible. Entonces, cierto tipo de técnicas de Kung Fu, por ejemplo, antiquísimas, la mujer la podía llevar con mayor efectividad porque era muy flexible. Levantar la pierna de una mujer para un golpe de karate, vamos a suponer hablando del karate de hoy, es mucho más fácil muchas veces que para un varón, por la propia flexibilidad y la liviandad que tiene en su cuerpo, la elasticidad, básicamente. Entonces,
se generaban enfrentamientos en la que venían 5 tipos y salían totalmente magullados del lugar donde fueron a recuperar a la bruja. Y nadie podía decir nada porque no iban a aceptar. Eso ocurría a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque se aseguraban de que si esos tíos salían afuera y decían, una mujer nos hizo esto, perdón por la risa, es inevitable. Eran tan ultramachirulos, Machista, muy machista. que no podían aceptar que una mujer les dejara la cara así. Entonces, quedaba medio como protegida la situación por la guarda de secreto de estos fulanos. De esas situaciones hubieron muchísimas, y muchísimas veces se evitó. Ahora, con la Inquisición no se jugaba. La Inquisición mandaba primero patrullas, que eran las que generalmente salían magulladas, pero una vez que llegaba el carrito negro, como le decían, ahí la cosa se complicaba. En general se tenían que trasladar de villa o buscar la protección de un castillo, pero el problema del castillo es que tenés 2 entradas, o en general una. Y una vez que estos tipos están adentro, obturan la única entrada que queda y te van a encontrar. Salvo que hagas un pozo y te metas bajo tierra, te vas a morir enterrado, pero te van a encontrar. Y tristemente, el tema era el escarmiento, porque la hoguera no era otra cosa que una forma de matanza fundamentada en el alto escarmiento, en aquello que nadie querría que le suceda, porque encima, como pasó con Santa Juana, que después fue santa, increíblemente, ¿no? La declararon inocente, pero en ese momento hicieron el proceso de lo que se llama hoguera lenta. Y la hoguera lenta no es encender un fuego y no llenar de aceite a la persona para que se encienda rápido y sufra menos, sino que todo lo contrario, se le produce un sufrimiento extremo. Y eso habla del tipo de seres detestables que eran esos dichosos sacerdotes. De tal forma, y bueno, no hablemos de otro tipo de autoridades que repetían exactamente la misma fórmula y se vanagloriaban de haber hecho fogatas, como se solía decir, y que en realidad en esas fogatas estaban llevando una vida humana. Pero fundamentalmente fue una época de mucha, digamos, complejidad, hasta que el papado determina, creo que fue alrededor del año 1400 y pico, la verdad que no tengo, porque las nociones en cuarta dimensión de tiempo son muy difíciles de establecer. Entonces, como no tenemos relación temporal, podés estar en un lugar y no te interesa, salvo que tengas un reloj o un mecanismo de cronología temporal, no tenés idea de dónde estás, ubicación de estrellas, son, digamos, las cosas más pautamente básicas con las que te podés ubicar. No existe el parámetro espacio-temporal, porque tenemos clarísimo que los calendarios, y vos estoy seguro que vas a coincidir conmigo, no coinciden con el tiempo real. Existen unos desfasajes enormes, y no hablemos del calendario gregoriano, que no tiene nada que ver con el calendario real. Usemos el calendario maya y nos vamos a dar cuenta que estamos en la antípoda. O sea que, en definitiva, no hay una coincidencia absoluta. Entonces, justamente en esas instancias, es como que uno no tenía la realidad de la fecha exacta. Pero cuando se determina que al caballero templario le puede acompañar una dama templaria con el carácter de caballero, a partir de ahí muchas de estas brujitas se pasan del lado de los templarios, se entrenan precisamente en las legiones templarias y ya no solamente aplican sus técnicas maravillosas, sino que además tienen la capacidad física y técnica para poder defender sus propias vidas. Quiere decir que las mayores matanzas de la Inquisición fueron en la época en que estas maravillosas mujeres no tenían ninguna forma de protegerse, salvo el poder huir del lugar antes de que llegaran estos carromatos, que naturalmente llegaban de noche, en el lugar y en el momento menos esperado. Aquellos que espiaban estos carros, normalmente si los pescaban, los mataban ahí nomás para evitar que pudieran trasladar información, porque se colocaban naturalmente espías. Pero estos tíos no sé cómo hacían, porque en general tenían espías dentro de la misma comunidad. Era todo un proceso como funcionó las dictaduras con el sistema de soplones y de espías introducidos en forma subrepticia, doble espía. O sea, nosotros no inventamos nada, esto viene de Por lo tanto, estos personajes utilizaban todas estas técnicas y lograban objetivos realmente muy consolidados, ¿no? Pero básicamente, al pasarse al movimiento templario, realmente
es como que obtuvieron esa seguridad, esa opción de poder estar incluso protegida por los mismos compañeros varones, que las tenían en excelente trato. Ellas, por supuesto, vivían en locaciones, no compartían las mismas locaciones que los varones, salvo cuando podía ejecutarse un matrimonio, porque existieron matrimonios templarios, no era todo celibato. El celibato es una elección para aquel que avanza por encima de lo que es la religión. Hoy mismo el Papa lo está planteando como una realidad, pero esto ya viene planteado desde hace siglos, en el cual el celibato para muchos era la opción de poder entrar en la divinidad desde la vibración correspondiente, pero muchos no tomaban el celibato como una obligación y podían incluso. Y se generaron parejas muy interesantes de guerreros templarios, en que verlos a ambos en plena faena realmente era una cosa que yo no creo que alguna película de Hollywood hoy pudiera llegar a imitar. O sea, honestamente eran situaciones muy extraordinarias en lo que se observaba una técnica de lucha, de combate absolutamente potente. Pero hay un punto en el que sí quiero poner énfasis, porque me toca muy personalmente. Vos sabés que yo defiendo todo el tema de monedas complementarias y todo lo que significa la banca personalizada desde el punto de vista de la creación del propio herramienta, no llamémosla dinero, pero que cumple la misma función. ¿Quiénes fueron las que manejaban la economía dentro de las legiones templarias? Las mujeres. ¿Y quiénes fueron las que pusieron a funcionar el sistema de bancos? Fueron las mujeres. Ellas fueron las verdaderas defensoras y las que crearon el mecanismo, porque tenían una cultura. A ver, el hecho de ser investigadoras, el hecho de tratar de superarse constantemente para tratar de igualar siempre la etapa machirula en la que el varón las proponía, les obligaba a tener una cultura de la lectura absoluta. Era muy raro no ver a una guerrera en un momento de descanso, incluso frente a la fogata, con algún cuadernillo de notas, leyendo y tomando y sacando información de algunas tabletas que conseguían, vaya a saber de dónde, en las que obtenían información, etcétera, etcétera. A partir de ahí se enteran de los movimientos que existían en China. En China empezaron a practicar la creación de distintos tipos de mecanismos monetarios, entre ellos la utilización del vale o papel de traslado, para que el oro que se trasladaba de un lugar al otro no se tuviera que trasladar en forma física, sino que te daban un vale o un papel que decía que vos en la casa de Lázaro tenías 5 barras de oro, las cuales también estaban en la casa de Julio. Entonces, aquel que trasladaba ese valor no trasladaba las barras de oro, trasladaba directamente el papel que decía 5 barras de oro, Julio pagará. Llegaban acá a mi estancia y yo le pagaba las 5 barras y se terminó la situación. Porque esas 5 barras a mí me llegaban desde otro lado, fuera de lo que era el traslado personal, y se hacían lo que era el transporte de caudales, como sería hoy un camión de este reforzado. Eran enormes legiones de guerreros que andá, metete con ellos. O sea, esa barrita te iba a costar unos cuantos agujeros, ¿viste? Pero en general, como la persona que llegaba al lugar no retiraba las barras, sino que ese mismo papel se utilizaba como herramienta de intercambio, se lo subdividía en subdivisiones monetarias y ahí aparecía el papel moneda, donde aparece el papel moneda. Y estas chicas que estaban informadas de lo que estaba ocurriendo en China y en otros tantos lugares en los cuales esto ya era una costumbre, la traen para Occidente y la empiezan a utilizar como el mecanismo de intercambio compensado que utilizaban las legiones de templarios para poder adquirir, y se creaban, no digo clubes de trueque, que sería una barbaridad que dijera eso, pero era algo casi igual, porque se hacían trueques directos o directamente se utilizaban monedas complementarias para adquisición, lo cual también significaba que cuando ellos viajaban no tenían que andar llevando demasiado peso. Convengamos que en una carrera de cabalgata, si eran perseguidos, llevar peso significaba que era boleta. No había forma de poder pasar la velocidad, eran caballos muy entrenados, de excelente gama, digamos, de animal, pero si el tipo tenía algunas alforjas cargadas, entonces no, se utilizaban monedas complementarias. Era avanzada total. Era una avanzada total a lo que es nuestra civilización actual. Por eso se lo combatió tanto. Porque tener esa inteligencia, ese grado de independencia, salir de las monedas del reino o del señor feudal que te daba la moneda para que circulara durante un cierto tiempo y después te la retiraba, la raspaba, y quedaban. Por eso las monedas que se encuentran son todas deformes, porque las raspaban y ese metal que sacaban era el tributo que tenía que pagar el propietario de las monedas. Y cuando le volvían a devolver las monedas, con suerte le daban el 10%. O sea que ya de por sí te estafaban, primero sacándotela y después devolviéndotela. Todas
como quien dice, gastada, y encima menor cantidad. O sea que los ricos siempre fueron ricos, ¿por qué? Porque crearon pobres. Si la distribución hubiera sido la correcta, nunca hubiera existido ni ricos ni pobres. Pero bueno, eso hoy día tenemos el mismo problema. Así que... Sí, hemos heredado toda esa historia. Y es por eso que está luchando tanto contra este tipo de economía que hay en estos momentos. Y queremos implantar una de las cosas en las que tú has trabajado mucho. Sí, y sigo muy concreto en ese tema, porque sé que es la única salida que tenemos para un mecanismo económico espurio, que con la creación tipo mimeógrafo, como en la época de la manijita, se crea el dinero. Hoy ni siquiera eso, hoy directamente son asientos electrónicos en altas computadoras, y todos los números, todas las cuentitas se hacen, ¿viste? Realmente es una cuestión, ¿viste? Que bueno, que se va a zanjar porque ya el mecanismo... Parece que se cayó. Es muy interesante hablar con él sobre este tema, porque él va recordando y le van entrando algunos flash de los momentos que él vivió, ¿no? Porque él vivió en algunas de sus etapas de encarnación, él vivió también, y conoce muy de cerca estas situaciones, ¿no? Y por eso enseguida yo me acordé de él y hablé para que un poco que nos hablara desde sus recuerdos, ¿no? De este tipo de situación. Pero realmente esa frase que todos decimos, lo que están haciendo una cacería de brujas, fue porque se dieron cuenta el poder que tenía la dama templaria, ¿no? El poder y el conocimiento que tenían ella, y que quizás ella llegaría el momento en que dominaría, ¿no? Esta situación. Y como estaba en auge el patriarcado muy fuerte, todo lo que hicieron fue tratar de eliminarla y siempre desechar todo su conocimiento y hacerla quedar mal. Y todas esas que no fueron inteligentes pudieron, como dice Julio, unirse a los templarios, ¿no? Como damas templarias, sufrieron el acoso y en definitiva las incineraban, ¿no? La quemaban porque ellos decían que querían estar seguros de que no hubiera, que no pudiera reencarnar nuevamente, ¿no? Entonces, ellos pensaban que quemándola se le quemaba el alma y se les rompía esa cadena de encarnaciones, pero realmente estaban errados, porque Totalmente. El alma no tiene nada que ver, el alma es indestructible y siempre es eterno, ¿no? Pero ellos nunca creyeron ni en la reencarnación ni en la resurrección, salvo la de Jesús. Así mismo. Que para ellos eso le da la seguridad de que eso es la divinidad. Si todos demostráramos que podemos resurgir sin necesidad de nacimiento de vía cero, pancita materna, y podemos resurgir en nuestro cuerpo a través del alma pasajero, se les rompen, se les caen todas las estructuras. No hay forma de poder explicar la divinidad, porque eso la extiende a todo aquel que crea y pueda recrearse a sí mismo desde la potencialidad del yo, que es lo que vino a explicar Micael a través de su personaje Jesús, la potencialidad del yo. Claro. El hecho de saber que somos dioses en potencia y como tales creamos y aumentamos la divinidad a un punto infinito. ¿Por qué dejarla en manos de 2 o 3 iluminados, cuando en realidad, si todos tuviéramos la posibilidad de acceder a ese conocimiento, pero cambiaría y va a cambiar la humanidad, porque ya no hay retorno? Las grandes verdades de estas características se están volviendo de una manera indefectible y van a aparecer y van a desaparecer cierto tipo de conocimientos espurios que lo único que han hecho fue trabarnos. Genios absolutos fueron arrollados por todo este tipo de miedo ancestral a la pérdida de poder y a la caída de lo que sería en este caso ni más ni menos que la imagen de un Dios, que por supuesto ya nos dimos cuenta que es inventado. Ya se sabe quién es Yahvé,
ya se sabe todo y ya no hay forma de ocultarlo. Por más que yo diga, no, mirá, no voy a hablar del tema, no significa que ello no esté en este momento en las redes y esté creciendo como quien nace un reguero de pólvora y vuela el fortín en cualquier momento. Y es así, porque la verdad tarda, pero llega. Tarda a veces, y tarda milenios, puede tardar incluso la vida de un planeta, pero llega. ¿Por qué? Porque es indefectible que la buena vibración, tarde o temprano a través de la luz, oculte la oscuridad. Si encendiste la lamparita, se acabó la oscuridad. Tan simple como eso. Ahora, no es un ejemplo físico simple, de pronto podría llegar a ser un poco más complicado cuando lo queremos elevar a otros niveles, pero fundamentalmente ocurría eso, que había que frenar de cualquier momento movimientos culturales que se les estaban yendo de la mano a estos tipos por el solo hecho de decir, nos está quitando poder esto. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hubo muchas situaciones. Nosotros nos movimos mucho con Micael en el área de Francia. Ahora estaba buscando en un apunte que me puse que hay una la que yo te decía que era actualmente hoy está a cargo de la unidad templaria, de la Legión Templaria. Ahora se me fue, la tenía por acá, mirá, la estoy buscando. Porque las mujeres siguen estando, digamos, a cargo de todo esto. Sí, como no, sí, claro. Así que no, bueno, ahora se me fue el nombre. Lo tenía en otro apunte y no quiero hacer lío, porque recién por tocar un apunte me fui de cámara. Pero básicamente se la sigue respetando. Pero bueno, en esa época tal vez la que más fama tuvo dentro de todo fue ni más ni menos que Juana de Arco. Que de hecho, cuando los caballeros entraban en la orden, el cargo al cual se les daba como distinción era Juan, el nombre con el que se los nombraba desde el punto de vista espiritual átmico. Por eso muchos eran Jan fulano, Jan mengano, Jan perengano. El Juan se les agregaba como una especie de mote, como San fulano. San era el Juan. Claro. Y a las mujeres era el Juana. Que quiere decir que Juana de Arco, que se llamaba así, Jeanne d'Arc, era ya una Juana de por sí, que había nacido con una impronta. Ella a partir de los 13 años ya escuchaba voces. Y a los 16 ya tuvo la primera presencia interdimensional, en la cual se le dio toda la instrucción y todo el entrenamiento. Fue trasladada a una de nuestras naves, la ya más que conocida Campana. Ahí se la entrenó como mujer guerrera, se le dio toda la sabiduría posible dentro de lo que era la quita de memoria, que una vez que volviera a su cuerpo original, mucha de ese conocimiento lo iban a tener desde el punto de vista físico-kármico, si lo queremos llamar kármico, porque era algo que se le cargaba a su propia instancia de vida. Yo siempre lo kármico no lo tomo solamente como el hecho de tener que pagar culpas o tener que pagar deudas. No. Yo lo tomo más bien desde el punto de vista de la carga natural, espiritual, átmica que cada uno de nosotros tiene, que en algunos casos es negativa, pero en la mayoría de los casos, cuando es bien administrada, es positiva. Entonces el karma puede ser positivo. Algunos naturalmente lo confunden entre karma y dharma, pero no nos vamos a meter en ese terreno porque tiene su virtud. Pero Juana fue entrenada para llegar a donde llegó. Cuando ella hablaba de la divinidad, era lo único que le quedaba, porque ella no podía decir, me trasladaron a una unidad de intercambio, con una unidad de intercambio dimensional. Nadie le iba a entender. Nadie le iba a entender. Primero no iban a saber que era una unidad de intercambio interdimensional. Ya partiendo de ahí, con esas palabras ya la mataban ahí nomás, la degollaban porque iban a decir, esta mujer está ejecutando el idioma del diablo. Perfecto. Y por otro lado, no hubiera vuelto nunca. Para lo cual se le proveyó de un cuerpo biodinámico. O sea que tengo la seguridad, y hoy lo doy a saber a la humanidad, de que ella no sufrió estando en la hoguera, como no sufrimos tampoco aquellos que ya veníamos con esa iniciación del cuerpo biodinámico. Claro que no. Y aquellos que se los pudieron rescatar, que se los rescataba desde las celdas, se los llevaba a través de lo que hoy conocemos como la sencilla abducción, pero no era otra cosa que un movimiento amoroso en el cual esa persona se la abducía, se la trasladaba y se devolvía a un cuerpo clonal de las mismas características, con la misma sensación. El único problema es que ese buen amigo, cuando lo emprendía en fuego, se volvía loco porque no sentía nada, pero nadie le explicó que no iba a sentir nada. Mientras que su alma, en proporción
se autoequipaba de pronto dentro de la nave y volvía a una etapa evolutiva mayor. Porque todos aquellos que enfrentaron la muerte desde una lucha por la cual entregaban su vida desde el honor de aquel que defendía lo que había que defender en virtud de la defensa de los más débiles, siempre fueron rescatados. Claro. Siempre. El arma sale momentos antes de que la van a ejecutar y entonces prácticamente esa es otra opción. queda el cuerpo inerte y no siente ni sufre nada, ¿no? Pero siempre se rescatan. Puede quedar con digamos, un respaldo de pronto de movimiento en el cual, pero eso se maneja como un títere. Para eso se utiliza la coraza de cuerpo biodinámico, en la cual lo está manejando como si fuera por un control remoto. Hoy lo podemos explicar muy sencillo, porque hablar de un control remoto es cosa de todos los días. Estamos manejando los televisores. En aquella época un control remoto era, ¿qué estamos hablando? Un dron. Volar un dron. ¿Cómo hacías para volar un dron en esas circunstancias? Un día vamos a contar también cómo se camuflaban los drones. Se fabricaban drones en forma de pájaro. Vamos, cuando tenga un tiempito, vamos a hacer un video sobre la inteligencia artificial, pero en aquella época. Cómo se solapaba y cómo se hacía para que no se dieran cuenta, pero yo estoy consciente que existía totalmente. Claro. Desde la creación incluso de la pirámide, todo fue con inteligencia artificial, ¿no? Todo eso. Y disolución de materia. Claro. Y resolución de materia. A ver, explícame cómo hacer para llevar un bloque de 50 toneladas en un tronquito, llevando tronquito que en esa época eran palmeras. Eso era con frecuencia de luz, frecuencia de sonido, era como se movía. Todas esas cosas vamos a prepararlas para un video que me imagino que puede ser muy interesante. Decir que los incas tenían luz eléctrica, ya con eso lo dijimos todo. Y los mayas también, y los aztecas también. Y no hablemos de los viajes de las vimanas hindúes. Tenían cuartos refrigerados con todo. Tenían electricidad. Hacían creación de electricidad con paneles de tipo solar, que eran las planchas con las que recubrían sus construcciones. O sea, estamos en presencia de civilizaciones que, si hubiéramos podido entenderlas y no destruirlas, en muchos casos, muchas se fueron por la cuestión simple de la evolución, como pasó con los mayas, evolucionaban. De hecho, con los mismos egipcios, hay parte de la historia egipcia que no se va a conocer hasta cierto momento en lo que esta humanidad esté en condiciones de comprender ciertas cuestiones y no matarnos para ver quién la descubre primero, porque en realidad la tenemos que descubrir todos juntos. Y ahí es donde está el problema. Si yo vengo con la novedad, soy un peligro. El primer Egipto, el segundo Egipto. Claro. Hubo 5 dinastías egipcias que trabajaron dentro de esas cuestiones. Fundamental lo que vos mencionás, el primer gran Egipto y el segundo gran Egipto. Que no hay forma de poder explicarlo. Vos le preguntás a un arqueólogo y el tipo te va a salir con la de siempre, porque son las herramientas que el tipo tiene. Claro. Y si uno dijera que el carbono 14 es una mentira, ¿qué te puede llegar a decir un científico? Pero qué hablas, flaco, vos de esto no entendés nada. Sí, está bien. Pero si vos me datás un hueso con 5 millones de años y ese hueso estaba en la superficie y no estaba enterrado en una forma protegida, explícame por qué no se degradó si es materia orgánica. Si yo tiro un huesito de una vaca y se degrada en X cantidad de tiempo, ¿qué huesito tiene que ser y qué composición tiene que tener ese huesito para que en 5 millones de años, y no hablemos de 100 millones, porque te están datando a 50, 70, 100 millones? ¿Cómo te lo explican? Y bueno, porque ya hay una reglamentación que dice que esto se mide de esta manera. Es como decir que el metro no mide un metro. Entonces vos vas a comprar un metro de tela y te pueden vender 10 centímetros y te dicen que eso es un metro. Entonces se establecen reglas, lógico. El metro es un metro y cométela. ¿Viste? La milla es todo lo que ya sabemos que son unidades de medida. Pero en aquella época los tipos lograban situaciones en las cuales hoy, si quisiéramos explicarlas, la verdad que estaríamos en problemas. Porque no hay forma real, humana de explicarlas. Incluso la dama templaria en su época de cuando ella tenía que estar encubierta, no escondida. Sí. Ellas trabajaban tanto los 4 elementos. Claro. Incluso hasta el éter ellas llegaron
a poder trabajarlo, ¿no? Que Exacto. ese mito que dicen las brujas volaban de un lado a otro, es que ellas se transportaban. Ellas tenían la capacidad, por ese contacto tan fuerte que tenía con todos los elementos, tenía la posibilidad de trasladarse de un lado a otro. Exacto. Entonces lo que hacían en esa época que decían con una escoba se va de un lado para otro, pero no, era que ellas eran capaces de materializarse y materializarse en otro lugar. El fumito del mago. Utilizaban una porción de pólvora de bajo nivel, sin alto, lo tiraban, ¡pum! Se creaba una nube y en esa nube lograban la desmaterialización para que no se viera la desmaterialización, la tapaban con la nube de Así humo. mismo, ¿no? Genio. Ellas llegaron hasta ese nivel de Claro. conocimiento, eran sumamente sabias, y como dijo ahorita, era el temor a que ellas tomaran y se volvieron matriarcados, ¿no? Entonces, como estaba el patriarcado en apogeo, era una lucha constante contra ella, ¿no? Todo el sistema estaba fundamentado precisamente en eso que mencionás, hermano, el patriarcado. Si no, hoy existirían sacerdotes mujeres y esto sería todo normal. Claro, todo igual. Y no. En definitiva, en esta raza, en esta creación, quien realmente es lo importante es la mujer. ¿Sí? Porque la mujer es la creadora, la mujer es el portal en el cual se deposita el alma. ¿Entiendes? Y ella, cuando gesta, ella lo que hace es el portal de su vientre, ella logra que el alma entre a otra dimensión. La mujer es un ser especial, una creación divina, realmente una creación divina. Sí, señor. Nosotros lo que ayudamos y aportamos como un complemento para que eso suceda, ¿no? Pero la mujer es el todo de la creación. Si se acaban todos los hombres, no hay problema, ya las mujeres resuelven, pero si se acaban todas las mujeres, se acabó la humanidad. Si hoy no existiéramos nosotros como varones, quédate en paz que esta sería una humanidad de mujeres. Claro que sí. Porque iban a lograr, desde la transmutación del alma, lo que estás diciendo precisamente, la creación del cuerpo físico a través de la dinámica propia de lo que significa la evolución del cuerpo en sí mismo a través de su mecanismo atómico. Es tan simple como eso. ¿Cómo El será problema, un futuro? ¿Cómo será un futuro? como será en un futuro, porque los géneros desaparecen. Si Claro. cuando uno habla de un ángel, por decir un ángel, por mencionar seres que están en una etapa dimensional mayor, lo primero que te dicen, y no sabes qué sexo tiene. O tomás un pleyadiano de alta gama, de los que hoy día se supone que viajan dentro de lo que es el espacio-tiempo, que tampoco Son es ni andrógenos espacio todos. ni tiempo, pero vamos a poner... Y son seres de una belleza que vos como varón te enamorás pensando que hay una mujer y en realidad no es ni mujer ni varón. Entonces se llega a ese mecanismo absoluto, pero se llega en etapas de creación de cuerpos apropiados en los cuales el nivel sexual no tiene que conformar un límite, porque hasta ahora los sistemas en los cuales nos estamos apoyando utilizan el mecanismo sexual como una forma de barrera, como una forma de evitar que el otro o la otra tenga las mismas posibilidades, como el color de la piel, sin ir más lejos. Ya sabemos que los arcturianos son oscuritos, y los andromedanos tienen un tono azul celestino muy bonito que a veces se transforma en verde, dependiendo del planeta al cual van, que son antropomórficamente bellísimos. Y los tamaños, tenés uno de 3 metros y al lado tenés uno de 1,5 metros, o mujeres como la maestra Semejase, por ejemplo, que es una de las comandantes de naves que normalmente ocurren sus traslados y sus cuestiones dentro de lo que hoy se conoce como la Federación Galáctica. Es una pelirroja de 1,60 m, una cosa así, de una belleza sublime que no envejece naturalmente porque se fundamenta en un cuerpo biodinámico y es comandante. Como digo siempre, las comandantes dentro de lo que son los esquemas interdimensionales son todas mujeres. Los varones llegan a un punto, de pronto por el lado de la sabiduría, se los tiene más que nada como maestros en el área de la educación y en el área de la producción de cierto tipo de reacciones en la juventud que los toma de pronto como maestros. Mientras que la comandancia, el maestro y el guerrero, normalmente porque el cuerpo masculino se produce con una forma, digamos, de potencia que permite que tengamos un manejo de la fuerza muy superior, que se suma a la natural brutalidad que puede llegar a tener un varón.
Son pocos los varones que lo pueden tomar desde el punto de vista intelectual, y si no, dicen que son gays. Bueno, entendamos que acá se mezcla todo, y cuando nos queremos acordar ya tenemos 180 formas diferentes de género. Entramos en cualquier clasificación. No sé en cuál entramos vos y yo, Lázaro, la verdad. No quisiera ni Yo preguntar. estoy perdido ya. Yo te veo con las velas ahí atrás y ya digo, uy, ¿qué está pasando ahí? Pero bueno. Ahorita hablaste de algo que me gustaría contar un poquito. Cuando hablaste del walking, ¿no? Sí. Que hablaste de las almas, eso. Cuando vamos nosotros a encarnar o las almas a encarnar, ya no se va a encarnar como niño, porque encarnar como niño se pierde mucho tiempo hasta llegar a la adultez. Eso solamente se hacía aquí en la ansiedad de la materia por necesidad de aprendizaje, ¿no? Pero ahora, a partir de las próximas encarnaciones, otras dimensiones, ya tú vas a encarnar como adulto, porque ya no se necesita aprender todo y perder esa cantidad de años que uno pierde desde chiquito aprendiendo. El nacimiento de madre desde cero, perdóname, te agrego esto, con todo respeto, es cuando el alma no ha logrado el nivel de evolución suficiente y tiene que arrancar de cero cada vez. O cuando termina su ciclo de transicional de tercera dimensión y no puede avanzar a cuarta porque todavía no cumplió con su paradigma evolutivo. No es difícil de entender. Aprovechar esta dimensión para crear un mecanismo evolutivo que nos permita ir creciendo en el conocimiento nos asegura que en la siguiente no tenemos que arrancar de cero. El caso mío, cuando planteo lo que es el alma pasajero, bueno, es un mecanismo extremo que yo ya desde un nivel de evolución de quinta dimensión me doy la gracia de poder retomar para hacer cambios fundamentales en lo que es mi línea de vida. Eso lo dije siempre y lo voy a seguir repitiendo. Pero normalmente los seres humanos entran en ese juego de la resurrección en propio cuerpo para evitar, primero, tener que repetir el ciclo hasta llegar a ese punto. Se repite el ciclo dentro del mismo nivel y línea de vida. Eso te asegura que no tenés que volver desde cero a hacer la cuenta. Claro. No tenés que volver a vivir una vida para volver a reencarnar dentro de una... No, directamente dejás la cuenta en el número que quedó y a partir de ahí retomás la suma, la resta, la división o la función que sea y vas aumentando, pero ya reteniendo en parte desde tu posibilidad de cuarta, y que en cuarta se puede hacer perfectamente, porque estamos utilizando el espíritu como máster. En el caso mío yo utilizo el alma más que el espíritu. Por eso, ¿por qué? Porque mi alma, por tamaño, yo ya hablé de la división de volúmenes de alma, del tamaño del alma, pero el espíritu, que es el que comanda cuarta dimensión, cuando está alimentado de una tercera dimensión con potencia y con capacidad y conocimiento, reconstruye esa instancia y arranca desde el punto de vida que quiere. Es como rebobinar la cinta, vamos a empezar desde acá. Ni siquiera se tiene que morir. Reinicia el conteo desde el punto donde quedó y ya está. En el caso mío, como ingreso con alma, tiene que existir una muerte, entre comillas, física, para que el nuevo alma asuma la capacidad de conducción de ese cuerpo, digamos, en la dinámica propia de la vida de un ser humano. Pero cuando esto es por resurrección, en un sueño te despertaste y volviste a reiniciar y ni te diste cuenta. ¿Por qué? Porque cuando estás acá, la idea es que no mantengas memoria activa, salvo que te lo permitas y lo necesites. Entonces, si ya retomas el camino con la capacidad de criterio y conocimiento, en un momento dado de tu vida, querido Lázaro, y a nosotros seguramente nos ha pasado y a cuantos más, nos cae la ficha. Y nos damos cuenta que el tiempo que tenemos por delante es muy rico para recuperar, y por ahí nos aceleramos demasiado y vamos y queremos ir con el Fórmula 1 cuando en realidad tenemos un taxi. Y hacer un taxi con un Fórmula 1 no es muy práctico porque la persona tiene que ir sentada en el alerón de cola y no le va a gustar mucho que diga. Pero ahí va la evolución. Perdón que te interrumpí, pero quería sumar. No, magnífico. Tú sabes que tú eres maestro. No. Allá me falta. Vamos a ver una preguntita que hay aquí. A ver. Ana Ravelo pregunta, ¿por qué se le castigaba a la mujer y se la acusaba de brujas? Porque su estilo de vida era totalmente diferente a de cualquier mujer que se supeditaba al mandato de su marido o de su esposo o de cual fuera el nombre que se le creara en ese momento,
a la actitud machista de tener que ser el dueño, el maestro, el que hacía y deshacía, y la mujer era simplemente una sirvienta que se encargaba de los hijos, de atender digamos, los animales, de atender el campo. En muchos casos, muchas de estas maravillosas mujeres eran enfermeras, eran casi médicos que curaban. Entonces, de pronto, ese nivel de conocimiento llamaba mucho la atención de aquellos elementos del poder que decían, esto es peligroso, porque esa mujer sabe más que yo. ¿Y cómo va a saber más que yo? Sáquenla de mi camino. El solo hecho de la pérdida de la hegemonía de poder por parte del varón hacía que hoy día ocurren crímenes por cuestiones de sexo, por cuestiones de género. Imagínense en aquella época que nadie los acusaba, al contrario, por favor, matá a esa mujer porque es una... Apedrear a una mujer era lo más normal que ocurría si había sospecha de que esa mujer podría llegar a ser una prostituta. O que había engañado al marido, o que había mirado a alguien y alguien dijo, vi cuando lo miraba a fulano. Y eran las mismas mujeres las que las acusaban, porque el nivel de envidia, además que existía entre ellas, a veces era mucho más complicado que el nivel de agresión que existía a partir de los varones. Había varones comprensivos todavía, pero las mujeres no podían entender de que esa otra sea superior a ellas y que encima lleve un estilo de vida en el que sola se mantiene, sola avanza. ¿Estoy hablando de algo muy diferente a lo que ocurre en esta época? ¿O no? ¿O no sigue la mujer dentro de ese mismo esquema en el cual defiende sus propios valores y en general viven solas y se desarrollan de esa manera? No necesitan al varón. La verdadera mujer no necesita un varón, salvo si se quiere reproducir y hasta ahí. Porque también lo puede hacer sin la presencia del tipo que la moleste. O sea, por eso las castigaban, por ser seres superiores. Como castigan al... Me pasaba a mí, yo era el típico traga en la escuela, a mí me encantaba estudiar, era el tipo que se devoraba los libros, mi capacidad mental en ese momento me permitía lograr todo eso. Y a mí me tenían que tirar el pelo, me tenían que hacer cositas, me tenían que ensuciar, me tenían que pegar un cartelito atrás, pegame que no me duele. Me tuve que bancar todo el bullying habido y por haber, por ser un tipo medianamente inteligente que demostraba frente al núcleo de los que eran todos vivitos que yo tenía un pequeño índice de inteligencia que me permitía responder lo que ellos no podían. En lugar de preguntarme, che, Julito, ¿y cómo hiciste esto? No, venían y me pegaban. El típico bullying que hoy ocurre en la debilidad del sabio, porque el sabio, chiquito, porque a esa altura de la vida somos sabios pequeños, pero sabios al fin, sabemos que la violencia lo único que hace es provocar más violencia. Y si encima el violento no viene solo, sino que viene con 5 patoteros, que vos sabés que de esa no salís, entonces agachate, tapate y que te peguen. Y eso sigue ocurriendo hoy y va a seguir ocurriendo hasta que el sistema escolar desaparezca y se puede utilizar un sistema de aprendizaje a través del recuerdo, del récord átmico, y ya no se necesiten profesores, sino guías que nos permitan y les permitan a los niños poder obtener eso. Y eso también en algún momento, no sé si lo hemos charlado, Lázaro, pero si te interesa y les interesa a las amigas y los amigos, es un tema maravilloso, que es cómo va a ser la educación, entre comillas, en el futuro, porque desaparece como tal. No se necesita educación. Lo que se necesita es recordar quiénes somos y hacer ampliar nuestro don. Y a partir de ahí nosotros buscamos el conocimiento a través de la lectura, a través de la práctica, a través de todas las pruebas habidas y por haber que nos permitan ir creciendo como seres en ese fundamento maravilloso que se llama conocimiento. No necesitamos que nos tengan que instruir. Y desarrollar lo que tú viniste a hacer. Tu don. Tu don. Lo que yo siempre digo que es tu don. Si es la cultura, si es la música, si es artes manuales, lo que sea que te permita superarte y superar con otros. Hay maestros de música que los tipos son autodidactas. Y si no, ¿cómo era Mozart? ¿Qué podemos hablar de Mozart que a los 5 años compone una sinfonía el pibe? Eso es un don natural. Si no fuera que el padre vio el negocio y dijo, vamos a buscar a ver si esto lo podemos bancar, y perfecto, tuvo esa suerte. Porque si Mozart era el hijo de un campesino, olvídate, hoy no tenemos ninguna sinfonía. Es triste, pero es así. Y hay niveles. También su alma vino a enraizar la energía armónica. Exacto. También. Exacto. Y también tuvo apoyo, y también tuvo ayuda, y también tuvo visitas. Y también puso a prueba elementos en lugares en los cuales el laboratorio le permitía hacer eso. Pero él volvía desmemoria, no tenía memoria en ese momento de lo que había ocurrido. Solamente la recupera cuando vuelve a la etapa cuatridimensional o tetradimensional, y ahí es donde,
pero mirá vos, resultó que, y se encontraba con su doble, y se integraba a su doble, y se reían mutuamente. Su doble cuántico. Claro, el doble cuántico. Y te integras al doble cuántico porque ya ese alma encuentra el refugio correcto. Si no, ¿cuántos me dicen, che, cuando una persona muere, ¿cómo sabe dónde tiene que ir? Si va a volver a su origen cuántico. Claro, claro. Que es digamos, la inteligencia que lo está conduciendo a sí mismo por sí mismo. Por eso, cuando dice, che, ¿firmaste el contrato? ¿Con quién? Porque contratos sí, pero contratos se utilizan dentro de otro nivel de estos esquemas que tienen que ver con otros desarrollos, con otro tipo de cultura, que uno lo puede llegar a comprender y puede llegar a ser útil. Pero cuando el ser ya llega a un punto evolutivo en el que del único que depende, al único que le tiene que rendir cuentas es a sí mismo. ¿Qué contrato? Vos te fallás a vos. Sos el peor crítico de lo que no hiciste. Y sos el peor crítico encima de lo que hiciste mal. Y sos el que más, como decimos en la jerga, perdón la palabra, más huevo le ponés cuando tenés que vencer algo invencible y si estás convencido de que ese es el correcto y te vas a romper la crisma hasta que lo vas a conseguir. En esa tosudez está la evolución humana. Tenemos esa posibilidad. No nos quedamos con que nos dieron un golpe y nos quedamos ahí achuchaditos en un rincón. Tampoco lo devolvemos. Sabemos e intuimos y nos damos cuenta por el chichón de que ahí no somos bienvenidos y nos vamos. ¿Qué era lo que hacían las brujitas? Error y aprendizaje. Claro. Después de 1000 intentos, el tipo logra un éxito y todo el mundo lo aplaude. Yo aplaudo los 999 o 1000 intentos que el tipo volvió de nuevo a empezar. Porque eso es lo que vale, el camino que él tomó para lograr el objetivo. Tantas veces que tomó ese camino, ahí están todas las experiencias que él necesitaba. Yo el otro día en uno de los reportajes dije algo que lo repito ahora, que lo voy a usar para una canción. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Supongo que alguien no lo habrá dicho, yo lo dije, por lo tanto, ya está, ya lo dijeron, no me diga. Entonces no lo voy a poder usar porque me van a hacer juicio de plagio. Pero es así. No hay, el camino lo hacemos nosotros, claro, en el avance, en no quedarnos, en seguir siendo cada día mejor para con nosotros mismos. Si cada uno de nosotros mejora, no necesita que nadie lo ayude. La ayuda es para el que no logra mejorarse a sí mismo. Entonces, el pobre va y pide porque no tiene herramientas. ¿Cómo ayudás al pobre? Dale capacidades, como decía el jefe, no le des el pescado, enseñale a pescar. Pero el primer día dale el pescado porque tiene hambre. Que sepa lo que es un pescado y lo que es un botín que estaba enterrado en el fondo del lago. Que no se coma el botín, que busque el pescado. O sea, uno dice estas cosas y yo la verdad me siento hasta ridículo porque parece que dijera verdades de perogrullo que hasta suenan tontas. Pero son tan verdades, son tan poderosas. Pero es que las personas no se dan cuenta porque las personas están acostumbradas a pensar y a pensar y a pensar y a divagar. Y no son conscientes. No hasta que tú no seas consciente realmente del papel que viniste a hacer a esta realidad, no vas a lograr nada. Te vas a estar siempre divagando y divagando y divagando. Y buscando, como en la calecita. Sí, estoy en movimiento, pero estás en una calecita. ¿No te diste cuenta que siempre pasaste por el mismo lugar? Por el mismo lugar, por el mismo lugar, por el mismo lugar. Bueno, es eso. Es lo que hablamos hace un rato. Si el alma logra bajarse de la calecita, ¿en qué parte del camino se va a bajar? ¿Y en qué parte va a subir a esa nueva instancia en la que va a poder avanzar? ¿Qué camino va a tomar? ¿A qué edad? ¿Lo va a hacer a los 20 años? ¿Lo va a hacer a los 5? ¿Lo va a hacer a los 70? Hay gente que ha llevado una vida involutiva y de golpe despiertan a una sabiduría que les da 20 años más de vida y vos los ves, tienen 90 años y parece que tuvieran 50, porque en realidad tienen 50. Aparentan los 50 que tienen, porque están yendo para atrás. Se están deconstruyendo, pero no desde el punto de vista de lo que hablamos de deconstruirnos, sino están incorporando nueva sabiduría que no solamente se refleja dentro de las acciones, sino que se refleja físicamente. No te dan la edad. Y vos decís, yo me disfrazo de viejo porque no quiero ponerme el pelo, teñírmelo, cortarme la barba, porque doy 45 años. Y lo digo con total humildad, tengo algunas arruguitas dando vuelta por ahí, pero mi capacidad y mi forma de ser me ponen perfectamente en el personaje. Entonces yo me tengo que disfrazar de viejo si quiero aparentar la edad que tengo. Eso mismo hago yo, me disfrazo viejo. Claro, pero las chicas sepan que, bueno,
que no somos tan viejos. Nada, si somos viejos en serio, ya sabemos lo que nos cuestan ciertas cuestiones, hermano, pero fuera de eso, la virtud y la sabiduría siempre se ponen al servicio de 2 puntos. Y no vamos a hablar de esto porque nos van a censurar el canal. Pero, Bueno, otra preguntita que dice, por favor. Morena Calcamo, dice, ¿los Urma pueden ser templarios? No, los Urma están muy por encima. Están muy por encima. Pudieron haber sido templarios en alguna vida en la cual encarnan en el planeta y en alguna de las líneas de vida, porque no nos olvidemos que nosotros hablamos de la historia como si fuera un total. Y no. Hay muchas historias. Hay muchas historias. Yo estoy hablando de las historias que a mí me tocó dentro de lo que fue mi línea de las 190 y algo vidas que llevé en tercera dimensión desde que entré 10.000 antes de al día de quinta dimensión, que sería el inicio de mi cierre en esta vida, que yo paso derecho ya a quinta dimensión. Por eso me tomo como un límite. Pero los Urma han logrado digamos, una civilización muy por encima de la nuestra, desde el punto de vista de la raza, desde el punto de vista físico, de sus capacidades, del tremendo movimiento de amor que generan a través de sus formas, de sus actitudes, ya conforman algo muy superior. Lo que sí, y en esto puedo coincidir con la pregunta, es que el espíritu templario no tiene raza. El espíritu templario es el temple, es la búsqueda del equilibrio, no es el templo. El templo era para que aquel que estaba en la crisis encontrara el equilibrio en el silencio, en la autogestión de la culpa, en el encierro, en la lectura infinita de libros absolutamente tremendos a los cuales tenía que rendir exámenes. Era como buscar el equilibrio de su personalidad como ser humano a través de la instancia de un templo. Pero lo templado es aquello que no es ni frío ni caliente, que promedia las temperaturas, que no se va a los extremos. Porque tampoco es decir soy el más bueno de todos o soy el más malo de todos. Porque el más bueno siempre va a terminar perdiendo dentro de un cúmulo en el cual la defensa, a través de la propia acción, la limita y por lo tanto es el típico, y no sé, quizás, tal vez no hay que irse a ninguna de las extremas. Cuando se logra el equilibrio, que es donde la balanza hace exactamente en el punto, el fiel de la balanza, eso es ser templario. Cuando uno templa el alma, templa el espíritu y logra el equilibrio, ahí estamos frente a un templario. Pero la iglesia lo tomó como un elemento de templo, como un elemento de culto, como que había que rendirle cuentas a la Virgen y al Papa y todo lo demás. Y lo intencionó porque los templos siempre eran redondos para que las energías la energía no se atraparan. Sin embargo, ellos le hicieron todo. Era un rebote constante en la cúpula. Claro. Y la antena psicotrónica recién se impuso a través del sistema gótico. ¿Para qué? Para poder emitir. Y ahí generan condicionamiento. Y utilizan el poder de la misa en el momento de la oración, en la repetición constante, continua del mismo credo, oración o lo que fuere, llamémosle rezo, y en la repetición frecuencial en la que existe, como el canto gregoriano. Vamos al canto gregoriano, que tiene una belleza en muchos casos sublime, pero cuando uno observa la monotonía y la repetición de la frecuencia en un haz en el cual va creando un condicionamiento, ahí nos estamos dando cuenta de la virtud que tiene ese canto, para la autoconvicción de aquel que lo produce y virtualmente o directamente de aquel que lo escucha. Todo eso hay que tomarlo con respeto. Claro. A mí no me gusta despotricar de cosas porque todas tienen un valor y todas tienen un objetivo, incluido el objetivo más espurio que te puedas imaginar, porque de las mayores dramas han surgido muchísimas veces los mejores resultados. Claro, y son necesarios muchas veces. Y son necesarios muchas veces las cosas negativas para que tú ganes hay una catástrofe y se acabaron los partidos de fútbol, se acabaron los partidos políticos, se acabaron las religiones, van todos ahí al rescate y son todos hermanos. Ya no sos el judío, sos Lázaro, por ejemplo. Entonces ya no somos todos iguales. Frente a la desgracia, tristemente, tener que llegar a eso para reconocer nuestra equidad. Es muy triste, porque se pierde muchísimo tiempo intentando imponerse, cuando lo que en realidad hay que hacer es comprenderse. Y parece que la comprensión todavía está bastante complicada. Sí, el problema es que
llevamos muchos años con esta matriz arrastrando Sí. y aunque ya un poco que está cancelada, ¿no? Seguimos arrastrando por inercia toda esa... Y no nos damos en cuenta que tenemos que quitarnos todo eso de arriba, ¿ya? Sobre todo los 4 jinetes del apocalipsis, que son los que nos están acabando la vida, ¿no? Cuando nos demos cuenta realmente de que nosotros podemos quitarnos todos esos lastres que venimos arrastrando, todo va a ser mejor y el camino va a ser más fácil. Pero los Lázaros y los Julitos tienen paciencia. Seguro. Ubican sus tiempos en todo esto y nos proponemos por lo menos empujar un pedacito del carro y no traer alguna... No nos cansamos de repetir y repetir y repetir y repetir. Y sí. Y esa es la repetición, es lo que yo llamo reafirmación de conceptos. Cuando lees varias veces algo, en la segunda lectura generalmente lográs una mayor comprensión, en la tercera lográs más comprensión, descubrís más cosas. Esto es como el músico. El músico no saca una partitura de primera. Claro que no. Muchas repeticiones. Repetición, cansina muchas veces. Vos ves los pianistas llorando porque no les salen cierto tipo de acordes. Y vuelven a intentarlo. Y ese día en el concierto la gente aplaudiendo de pie, pero si supiera el sufrimiento que tuvo esa persona para llegar a eso. Sufrimiento propio, personal, autoprueba, instancia de gran poder, pero que demuestra muchas veces la debilidad del conocimiento hasta ahí y lo demás es toda habilidad. Un deportista que llega a una excelencia, pero no llega de hoy para mañana. Hay repetición. Yo me acuerdo Guillermito Vilas, acá marplatense, el tipo se iba al club náutico y se quedaba hasta la noche practicando sus reveses de zurda y contra el paredón y contra el paredón y contra el paredón. Y muchas veces los padres le decían, pero flaco, vení a casa. O sea, los amigos le decían, Guille, salgamos. No, porque mañana tengo entrenamiento a las 7 de la mañana y si me acuesto muy tarde no voy a estar bien. Y el tipo llega donde llega, ¿por qué? Por su autoconvicción, por su gestión. El éxito no es una cuestión que lo encontramos a la vuelta de la esquina, caminando, ay, mira, me tropecé con el éxito. A veces te tropezás con algo que se supone que es éxito, tristemente, porque te lo están poniendo ahí y te dicen, vení, que te voy a hacer el mejor de los cantantes de reggaetón. Y a los pocos meses el tipo ya no sabe qué hacer de su vida porque lo utilizaron, hicieron toda la moneda, no le pagaron lo que tenía que pagar y lo tenés de nuevo afanando con el y eso pasa con los reggaetones que hay ahora. Y sí, y pasó en otras épocas porque hay una repetición cansina de que el que es más vivo se va a aprovechar y te va a encontrar la vuelta para embromarte. Claro. El de estar despierto te lo da el conocimiento, precisamente, el poder discernir entre cierto tipo de modelos donde vos el tipo ya lo ve, decís, me viene a hacer algo mejor, lo tengo ahí, ¿viste? Y cuando te dicen, mirá, esto es un negocio brillante, tendrías que poner tanto. ¿Así? No era que yo cobraba, que a partir de mañana vos vas a cobrar 50 pesos por día, pero hoy tenés que poner 5.000. Claro, para que cobren los otros. Hay 100 que están cobrando de tus 5.000 y el tipo se lleva la diferencia porque administra todo. Son genios de la estafa y hay estafas que hasta son risueñas, que uno dice, hay que respetarlo porque se las ingeniaron para hacer eso. Pero lo más interesante es que hay gente que les creyó. Y entraron. Por eso caen estafadores, porque hay gente que cae en todos estos juegos. Che, no nos hemos ido un poco de tema, yo digo, porque más de uno estará pensando esto, iban a hablar de las templarias y se fueron por cualquier lado. No, pero siempre nosotros cuando hacemos un video tenemos un tema principal, ¿no? Pero lo bueno de esto es que es como el tiburón, vamos salpicando de todos los temas y vamos tocando todos los temas que... Todo está conectado. Mira, hoy yo creo que lo que hemos hablado es del fundamento femenino. Lo importante que incluso los varones despertemos el fundamento femenino, que de hecho lo tenemos. Y utilicemos la inteligencia femenina en ciertos momentos para poder establecer cierto tipo de soluciones que solamente con la intuición femenina podríamos llegar a utilizar y podríamos llegar a resolver. Y por otro lado, empezar a respetar un poco más las igualdades que ya son intrínsecas del momento que somos seres humanos, pero la más importante, respetar la superioridad. Que el varón empiece a mirar un poco para abajo y empiece a comprender que está frente a un ser que no hace otra cosa que agredirlo muchas veces en su afán de lucha y de intentar una igualdad.
Y muchas veces esos varones no entienden esa agresividad por parte de esa mujer y terminan replicándola con la violencia que termina con la propia vida. Ahí tenemos un montón de casos, ya han existido, ya se sabían, y no se pueden evitar. ¿Por qué? Porque el varón no baja un poco los decibeles y entiende que en ciertas cuestiones tiene que decir sí, querida, que son las dos palabras mágicas. Sí, querida. Y baja tus copetes, porque no te olvides, hermano, y los dos hemos sido hijos de madres, que nuestras madres eran las que más nos entrenaban para que esa bruja no nos convenciera de nada. Nene, vos tenés que hacer esto. Y muchas de las creencias machirulas hoy día devienen de las mamás, que al varoncito lo empoderan dentro de cierto tipo de núcleo de defensa frente a todas esas locas que quieren abusar de él. No es general lo que estoy diciendo, pero se viene repitiendo de generación en generación. Es muy común, no es general, pero es muy común. Es muy común. Entonces, ¿viste? Al machirulo no lo hace un varón. Todo lo contrario. A veces sí, si el varón es un violento y le dice, vos tenés que tener esta arma porque sí, vamos a salir a matar a todo el mundo, vos seguís los pasos de tu papá. Bueno, son excepciones que también se las puede considerar dentro de una regla. Pero los varones más bien no se ocupan de esos detalles. Bien, este es mi pollo, mirá, salió, tuvo su noche de debut, qué sé yo. Lo que sucede con el padre es que se siente orgulloso de su cachorro varón. Pero la mamá al cachorro varón lo ve desde otro aspecto, incluso considerando un aspecto hormonal también. A partir de ahí, a veces, sin quererlo seguramente, porque no creo que tengan la opción de crear un asesino en potencia, pero el asesino ocurre, el asesino se desarrolla, y el día que pierde esa paciencia a través de lo que fue un aprendizaje por repetición, y por ejemplo, termina cometiendo un crimen. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que solucionar en esta sociedad, ir ahondando cierto tipo de cuestiones, que precisamente cuando hablamos de los mecanismos comunitarios, estas cosas no ocurren porque en la comunidad todos somos todos y nos protegemos entre todos. En cambio, en la sociedad la competencia nos obliga a cerrar con llave, meter candados, alarmas, tener puestos de seguridad y pagar todas las prebendas posibles para que no nos roben. Es cambiar el espectro de lo que se considera lo que va a ser el futuro en la convivencia, que no es otro que la comunidad, todos como uno como todos, como dijeran los tres mosqueteros, que también eran templarios. o sea, seguimos las enseñanzas de los tres mosqueteros, si lo quieren tomar desde el punto de vista de la ciencia ficción o de la literatura, tranquilo. ¿Que existieron? Existieron. Y no fueron solamente tres, fueron muchos. Sí, eran muchos. Se destacaban. Eran muchos mosqueteros, porque realmente y tiene su historia también. Claro. También, y había mosqueteras. Claro, también. ¿Por qué? Porque la protección de las reinas estaba a cargo de las mosqueteras. Porque eran damas. Es como hoy la policía femenina. Vos no podés cachar como varón, cachar, ¿no? De arma o lo que sea, a una mujer. Sí. Tiene que ser una mujer la que lo haga, lo cual, por respeto sexual o genérico, es lo que corresponde. ¿Y qué se piensan? Que en aquella época los varones, no. Y las guardianas quieren llamarlas mosqueteras, llamémosla mosquetera. Es así. Eso existió siempre, que no tuvo difusión por lo que ya hemos conversado en el principio y podemos seguir detallando. Realmente es porque siempre a la mujer se la consideró un ser inferior. Claro. Y muchas aceptaron esa inferioridad porque vivían muy cómodas y tenían todos los elementos a su favor. Entonces, antes que prepararse ellas mismas, preferían al rico. Y ahí intervenía la familia, que le traían al señor rico, que las iba a llevar y las casaban a los 12 años. Amor, ¿para qué? Si lo que vas a tener es todo lo que vos querés. El amor, búscatelo por ahí. Él lo va a seguir haciendo y vos vas a encontrarte los amantes que vos quieras, pero nunca te va a faltar nada, nena. Ese era el mayor consejo. Y hoy día lo siguen haciendo. Hoy día lo siguen. A mí me traen las modelos que yo hacía fotografía cuando era fotógrafo de joven. Me decían, mirá, mi hija está dispuesta a todo con tal de ¿qué? Y vos decías, pero la madre me está diciendo esto o es la hermana mayor. ¿Quién es? Y te lo decían. Mi hija está dispuesta a lo que corresponda para poder llegar a, no sé, vos sabrás. Y uno, inocente, ingenuo, porque si hay algo que los varones tenemos es un alto grado de ingenuidad, que ahí también nos separamos de la maravillosa inteligencia
con que las mujeres nos llevan de la nariz y nosotros seguimos felices pensando que somos los que manejamos el carro y en realidad Nos dan 20 vueltas, nos dan nosotros. nos dan 20 vueltas y nos hacen un nudo. Y yo decía, ¿pero qué me quiso decir esta mujer? Y no faltaba una compañera o un compañero que me dijera, Julito, ¿no te diste cuenta? Digo, ¿pero de qué? Y que si la niña necesita dar un favor extra, era por eso. Yo estaba tan metido en mi trabajo, en mi técnica, tremendo estúpido. Por suerte, porque nunca tuve problemas, nunca tuve que llegar a esos extremos y lo puedo confesar con total hidalguía. Soy un ingenuo, soy un romántico. Y sobre eso puedo construir muchas cosas sobre mí, porque en definitiva nunca leí entre líneas ni me ocurrió en la cabeza obtener beneficios por favores extra. ¿Por qué? Porque la persona se gana lo que yo aprendí a ganarme lo que me gané con mi tan rápido, porque no tengo talento. Tengo tan rápido para poder hacerlo en menos tiempo. Es un juego de palabras, si lo agarraste bien. Seguramente hay gente que se ríe. Sí, yo sí lo agarré. Sí, Bueno, Julio, bueno, vamos a dejarlo de aquí, que llevamos ya casi hora y media. Tenés razón, una 25:33, recién acabo de ver el relojito. Sí, vamos a preparar algo que me interesa, eso que hablamos ahorita de la inteligencia artificial en esa época remota. Sí, señor. Vamos a ver si preparamos algún videito sobre eso cuando tenga un tiempito, de aquí a 2 semanas más o menos. Por ahí. Porque están las pruebas de unidades que se materializaron en esa época y ocasionaron situaciones muy particulares, especialmente en batallas, en lugares. Podemos hablar muchísimo, incluso la aparición de robots. Ok, vamos a preparar algo sobre eso, vamos a hablar sobre ese tema. Que Por a mí me gusta mucho ese tema, porque son temas que desconocidos, ¿no? O que están maltratados, por ahí claro, están muy y distorsionados y escondidos, porque no se convenía, ¿no? Yo puedo romper algunos libros, con todo respeto, no me gusta romper libros porque me parece una herejía, pero con la experiencia personal puedo agregar cosas que aunque puedan llegar a sonar fantasiosas, yo sé que no lo son. Claro. Y si me atrevo a decirlas, es porque sé que alguna utilidad se va a sacar de ese material o de esa supuesta verdad que Julito trae, que no es ninguna suposición. Conforma parte de un mecanismo de recuerdo, de memoria y de acción que todos estamos en condiciones de hacer. ¿Por qué en lugar de esta noche ponernos a mirar el programita de turno y perder tiempo con lo que nos quieren distraer, nos dedicamos un poquito a poner que mismo en YouTube existe una música maravillosa para meditación o lo que fuere, y todos esos caleidoscopios que giran, cerramos los ojos y nos quedamos un ratito con nosotros, si quieren tomando un café, tomando lo que sea, o comiendo un chocolate, no importa. Buscarnos, preguntarnos, intentarnos a través de un espejo. Lo que digo siempre, empecemos a descubrirnos a nosotros, porque el día que nos descubrimos el resto del mundo, hasta suena aburrido. Puede ser una opción. Cada uno hace lo que hace. Lázaro, querido, como siempre, quedo a tus órdenes. Un momento de extremo placer compartir contigo. Y bueno, cuando convengamos el siguiente encuentro, pero acá me vas a tener, como dice un amigo, firme como rulo de estatua. Yo lo sé que siempre podemos contar contigo y para claro que nos saque y nos aclare muchas dudas que todavía existen. Entonces, muchas gracias, Julio, por tu participación, por todo lo que nos aclaraste, todo lo que nos ayudaste. A lo que nos están viendo ahora, muchas gracias por su atención. Y también a los que nos van a ver en diferido. Le agradecemos mucho que participen y nos sentimos muy, muy halagados, ¿no? Porque yo sé que nosotros con nuestro pequeño granito de arroz que estamos poniendo siempre en cada uno de estos videos, estamos ayudando un poco a que ustedes abran la mente y puedan evolucionar. Pero que pongan el esfuerzo también de hacerlo. Porque esto no es escuché y entendí. No, escuchaste, entendiste, ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Porque si no, no tiene sentido. En la escuela hasta nos hacían teoría y práctica. ¿Por qué no lo hacemos en nuestra vida? Así mismo. Okay, entonces nos vemos. Chao. Chao, hermanos. Chao, hermanas, hermanos. Chao. Hasta la próxima.